la opción de aplicar métodos de energía. Ok, vamos a ver un aspecto muy interesante relacionado con estas cosas en el diseño de máquinas, que es un tema que se llama centro de percusión. Centro de percusión. ¿A qué les suena a ustedes? Percusión. Vibraciones. Vibraciones. Bueno, como un sí. golpe, como golpes más bien. Golpes, ok, está bien. Bueno, resulta que ustedes han visto el diseño de los bates de béisbol. Es particular, ¿verdad? El diseño de un bate de béisbol tiene como forma de botella con un cuello muy largo, ¿verdad? Es un instrumento utilizado para golpear en algún punto. El bate de béisbol, los que realmente saben, ¿verdad? Los demás somos traviesos nada más o mejengueros, saben que hay un punto adecuado donde se debe golpear la bola con el bate, ¿verdad? En otros deportes como el tenis, ¿okay? La raqueta tiene entonces una forma particular y también hay una zona particular en donde se debe golpear la bola para que el efecto sea el mejor, sea el más adecuado. Lo podemos ver en tenis, lo podemos ver en tenis de mesa o ping-pong, ¿verdad? Que las paletas de ping-pong tienen una geometría muy parecida a una raqueta de tenis. Y probablemente ustedes, si no ahora más jóvenes, habrán jugado béisbol. En mi tiempo no le decíamos béisbol, sino que le decíamos bate, ¿verdad? Vamos a jugar bate. ¿Por qué? Porque batíamos la bola con lo que primero que nos encontráramos, ¿verdad? Con la rama de un árbol caído o con un pedazo de madera de construcción, con cualquier cosa. ¿Alguna vez han golpeado una bola así con un pedazo de madera o algún material que no sea realmente un bate? Claro. ¿Recuerdan haber experimentado algún golpe en las manos? Claro, profe, se siente el golpe directamente en las manos, de hecho. Se siente un golpe feo en la muñeca, ¿verdad? En las muñecas se siente un golpe feo. En cambio, cuando lo hace uno con un bate profesional, ese efecto no se siente. ¿Por qué razón? Bueno, porque el diseño entonces del bate o de la raqueta de tenis o de ping-pong están hechos para que cuando se golpee el objeto, en ese caso la bola, en el punto indicado, no tenga repercusión en el apoyo. ¿Ven qué interesante? Para eso entonces vamos a hacer un análisis por dos métodos diferentes para identificar entonces qué es eso. Precisamente ese punto en donde se debe golpear la bola en cualquiera de esos instrumentos se llama el centro de percusión. Bueno, pero ¿qué importancia tendrá eso en una máquina? ¿Qué importancia tendrá eso en el diseño de máquinas? Pues debo decirles que mucha. No sé si cuando llevaron sólidos o en otro curso alguna vez hablaron de una prueba, un ensayo de resistencia de materiales que se llama la prueba Charpy. La verdad yo no recuerdo. ¿Sabe qué es eso? La prueba Charpy, ¿no? Sí, yo sí. Sí, Es cuando... ¿Qué recuerda de eso? Me acuerdo que se medía o sea, ponían una plaquita que tenía como una pre cortada
y se Ajá. dejaba caer un mazo y se Ajá. veía como, habían como 3 tipos de plaquitas que medían diferentes, eran como de alta velocidad, alto impacto, mediano Ajá. y algo así. Ok, excelente. En qué curso vio eso, Luis? En sólidos. Ok. De hecho, ahí en el laboratorio de materiales no hay como una máquina que Aquí hace eso, hay. que es como un péndulo, ¿verdad? Sí, sí, aquí hay, exactamente. Aquí hay una máquina para hacer la prueba Sharpie. Que la prueba Sharpie utiliza probetas que son como esta figura. La probeta está prensada entre dos muelas y entonces por aquí hay efectivamente, como dice Luis, como un péndulo ahí, que tiene una punta, se deja caer y golpea la pieza y entonces obviamente este es el punto de menor resistencia de la pieza. Si pasa algo con ella, si se dobla o se quiebra, va a ser ahí. Y entonces se mide con diferentes masas para ver cuál es la fuerza necesaria, cuál es la masa necesaria para que con el impacto la pieza falle. ¿Okay? Es una manera de medir resistencia mecánica, en ese caso, del material. Y normalmente esto se hace con materiales frágiles, porque si un material no es frágil, pues lo que va a suceder es que esto se dobla todo, ¿verdad? Pero lo que nos interesa en materiales frágiles, cuál es la intensidad del impacto necesaria para que el material falle por que se quiebra, ¿verdad? Bueno, eso es una aplicación en máquinas. Bueno, ustedes me dirán, bueno, sí, pero eso es una máquina de laboratorio, no es una máquina que nosotros vamos a diseñar. ¿Qué posibilidades hay de que en nuestro trabajo nos pongan a diseñar una máquina para prueba Sharpie? Yo diría que las probabilidades son cero, porque si una Sí, empresa pues lo más bien. necesita, compra la máquina hecha. Sí, Pero exacto. resulta que en cualquier máquina en la que se requieran elementos que tienen que ser sometidos a cargas de impacto, es importante ese análisis. ¿Por qué razón? Bueno, porque resulta que esta pieza, vamos a referirme a la máquina de la prueba Sharpie, esa pieza en el momento del impacto, si no está diseñada adecuadamente, va a generar fuerzas muy grandes en este punto. Fuerzas que podrían producir desde lo más grave que ese apoyo falle, o sea, que se quiebre, o bien que vaya sufriendo mucho desgaste. ¿Se les ocurre alguna máquina que tenga que trabajar con impacto? Tal vez como que es como un cincel neumático que usan para abrir las calles o así, como para golpear el Ok, suelo y bueno, romperlo. está bien, bueno, sí, máquinas de esas. Esa máquina, y usted diría, alguien me diría, pero ¿por qué eso? Bueno, esa máquina lo que tiene es un movimiento rectilíneo, ¿verdad? La máquina que tiene unas agarraderas por ahí y lo que tiene es una herramienta que sube y baja, sí, bueno, pero internamente tiene un movimiento acá, un mecanismo que tiene un movimiento, una conversión de movimiento de rotación en movimiento rectilíneo, y esos impactos que recibe acá se van a transmitir a lo largo de todos los elementos hasta arriba. Entonces, también ahí necesito ver qué pasa cuando un elemento de máquina va a estar sometido a fuerzas de impacto. ¿Y qué características tiene una fuerza para considerarse de impacto? Bueno, es una fuerza de gran magnitud que se aplica Periodo muy corto. durante un periodo de tiempo muy, muy corto, exactamente. Bueno, entonces, para ello, ya más o menos explicando de qué se trata, vamos a hacer entonces ahora el análisis de una pieza. Gracias. De una pieza entonces con características similares, que va a estar pivotada y alrededor de algún punto, y vamos a ver. Entonces, vamos a considerar esta pieza, un brazo AB de longitud L, que lo vamos a poner
la posición original va a estar en posición horizontal y la soltamos desde el reposo. Entonces, producto de eso, va a tener una velocidad angular, ¿verdad? ¿Ustedes creen que tenga aceleración angular esa pieza? Se la suelto desde el reposo ahí. Sí, por la gravedad. Porque hay una aceleración de la gravedad que actúa sobre el centro de masa y eso va a generar aceleración angular. Entonces, hay velocidad angular, hay aceleración angular. Voy a identificar por acá el centro de masa. Ok. Y entonces, vamos a calcular, vamos a indicar, tiene un peso W. Vamos a calcular cuáles son las reacciones en el punto A, en el punto de apoyo, que se generan durante su movimiento. Pero esas reacciones las voy a tomar a lo largo de un eje perpendicular a la barra y uno paralelo a la barra. Entonces, en vez de hablar de ejes X y Y, vamos a hablar de un eje tangencial y un eje radial. Recordemos que cuando tengo un pasador, entonces hay dos reacciones en el pasador. ¿Tiene que ser necesariamente en los ejes X y Y? No, las reacciones son, lo que tienen es que son mutuamente perpendiculares. Entonces, yo puedo poner ese conjunto de ejes a los que tradicionalmente les llamo X y Y, los puedo poner girados donde quiera. Vamos a analizar esto para una posición genérica en donde está a un ángulo θ. Y entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Ok, entonces en A tendría una reacción que le voy a llamar A tangencial y A radial. Por aquí tenemos el peso. Como fuerzas, eso es lo único que tenemos, ¿verdad? Pero además, entonces tenemos acá una velocidad angular y una aceleración angular. ¿Ok? Para hacer ese análisis acá de fuerzas, como es un elemento que está en movimiento, las ecuaciones que vamos a plantear van a ser de sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, y sumatoria de momentos tal vez sea importante, ¿ok? Pero esas ecuaciones de sumatoria de momentos igual a masa por aceleración, recuerden a cuál masa se refiere. ¿A cuál masa, a cuál aceleración? ¿A la aceleración de qué punto se refiere? Las ecuaciones de sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. La del centro de masa. La del centro de masa, ¿verdad? Entonces, tenemos que definir por acá la aceleración del centro de masa. Ok. ¿Qué aceleración tiene el centro de masa de ese elemento? Tangencial. Tangencial. ¿Hacia dónde me quedaría esa dirección tangencial entonces? De perpendicular a la barra. Pero... perpendicular a la barra y sería hacia abajo, ¿verdad? Así. Pero también tiene una radial, ¿no? Pero también tiene radial, efectivamente. ¿Por qué tiene aceleración radial, Luis? Porque tiene una aceleración angular. No, la aceleración radial aparece con solo que porque haya movimiento circular. Ajá, como la velocidad angular no es constante, entonces hay una aceleración. Tampoco. Es que es una velocidad angular variable me da aceleración angular. Ajá. Pero la aceleración radial aparece con solo que haya movimiento circular. Ok.
¿verdad? Siempre que haya movimiento circular, aparece aceleración radial. De ¿Ok? hecho, es que puede haber aceleración radial y no tangencial. Era así, ¿verdad? Exactamente. Si girara con velocidad Si omega constante, es constante, ajá. Ajá. entonces habría solo aceleración radial, como en el caso del 4 barras, ¿verdad? En movimiento de entrada. Bueno, tenemos todo eso, ok, vamos a ver entonces ahora, quiero plantear las ecuaciones necesarias para calcular la reacción en A, y particularmente me interesa determinar cuál es la reacción perpendicular a la barra. Me interesa esto. Esta componente de reacción es la que más me interesa porque esa es la reacción que precisamente si fuera que estamos golpeando esa bola de tenis o de base con un pedazo de madera que nos encontramos por ahí, es en esta dirección perpendicular a la barra que se genera ese golpe. ¿Ok? Entonces, si queremos calcular eso, a ver qué ecuación podríamos plantear. De sumatoria de fuerzas en el eje tangencial. Sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial. Bueno, veamos a ver qué tengo. Sumatoria de fuerzas tangenciales igual a masa por aceleración tangencial. ¿Qué tengo en la dirección tangencial? Tengo A tangencial, ¿verdad? Y el peso tangencial. A tangencial. El peso sería una componente, ¿verdad? Ah, exacto. Componiendo acá. Vamos a ver cuál es este ángulo. Esta línea es perpendicular a la barra y la fuerza es perpendicular al eje horizontal. Entonces el ángulo formado es el mismo. Aquí tengo zeta también. Entonces, menos W coseno de zeta. ¿Ok? Nada más. Solo esas dos fuerzas tengo en esa dirección tangencial. Eso es igual a la masa por la aceleración tangencial. Pero ¿cómo fue que, por qué el ángulo es igual? Sí, Ok, cuando usted tiene dos líneas o dos vectores que forman un ángulo, si usted encuentra un conjunto de otras dos líneas perpendiculares a estas, el ángulo que forman esas otras es el mismo. Entonces, vea, por ejemplo, una perpendicular a esta sería algo así. Y una perpendicular a esta sería esto. Entonces, este ángulo vuelve a ser zeta. Y eso tenemos aquí. Vea, zeta está formado por la barra y la horizontal. El peso es perpendicular a la horizontal y la dirección tangencial es perpendicular a la barra. Entonces, ese es el mismo. En todo caso, usted puede hacer el análisis diciendo, véalo así, vea, este ángulo de aquí, llámese alfa, alfa sería 90 menos zeta, ¿verdad? Entonces luego usted analiza de este otro lado. Si este ángulo de aquí vamos a ver, si este ángulo de aquí es Sí, hay zeta alfa, zeta alfa, zeta alfa, zeta alfa. alfa, esto es alfa, ¿verdad? Y entonces este vuelve a ser zeta. Entonces ahora analiza aquí 90 grados. Si este es zeta, esto es alfa. Y ahora analiza estos 90 grados. Si este es alfa, esto es zeta. ¿Verdad? Pero bueno, eso es un buen tip ahí para encontrar eso. A veces se enreda uno y lo pone al contrario. Ok, ¿qué sabemos más de aquí? La aceleración tangencial. ¿Qué podríamos saber de la aceleración tangencial? La aceleración tangencial va a ser igual a alfa. Omega por alfa. Alfa por el radio, hasta ahí, que sería L medios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo que hacer A tangencial menos mg coseno de zeta es igual a m por alfa por L medios. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra ecuación puedo plantear ahí? Podríamos calcular De ya,
Pero ya ahí podríamos despejar el valor de A tangencial, ¿no? Porque el peso lo conocemos. Igual que... Sí, pero no sé cuánto es alfa todavía, Ah, ¿verdad? bueno, sí, Sí, alfa, falta. todavía no sé cuánto es alfa. ¿De qué forma podríamos averiguar alfa? Igual aceleraciones. Aceleraciones, ok. Ajá, sacando como el punto de rotación, no sé cómo se llamaba eso. Ajá, ajá. Bueno, en este caso, esa aceleración angular se debe a efecto del peso. Y el peso es constante, ¿verdad? O sea, alfa eh, es movimiento angular y entonces, bueno, podríamos utilizar ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado, pero reducidas a movimiento angular. ¿Cuáles son las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado? Recordemos las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Por ejemplo, aquella que dice que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. ¿Cuál es el equivalente a esta ecuación en movimiento angular? Omega Sería final es igual a omega inicial. final, omega sub 0 más alfa por t, por ejemplo. Bueno, aquí no conocemos tiempo, entonces esta ecuación no me sirve. Tenemos otra ecuación que define en términos de los cuadrados, que decía velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces, ¿qué era? A por el delta X. Entonces, traducido esto, mira, dije menos y puse más, menos, es ahí. Traducido a movimiento angular, diría que velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, menos 2 alfa por el delta zeta. ¿Ok? Y si el ángulo parte de 0 a una posición final, pues entonces el delta zeta es zeta, obviamente, ¿verdad? Y la velocidad inicial es 0. Entonces, por ejemplo, esta podemos decir, entonces la velocidad angular en cualquier punto, ¿verdad? Al cuadrado va a ser igual a 0 menos 2 alfa por zeta. Ya me entró la duda si velocidad final. Me entró la duda con este menos. Sí, sí, está bien. Está bien. Ok. ¿Qué otra ecuación podríamos emplear ahí? Porque esta lo que me da es velocidad, ¿verdad? ¿Y cuál era su otra ecuación para movimiento uniformemente acelerado? ¿Recuerdan que eran 3 ecuaciones? Hay una que decía que x menos x sub 0 era igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de a t cuadrado. Bueno, eso está en términos de tiempo, pero en todo caso vamos a ponerlo acá. Esto sería entonces un delta zeta es igual a velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de alfa por tiempo al cuadrado. Si esta es 0, entonces tengo que el delta zeta, que sería zeta, es igual a un medio de alfa por el tiempo al cuadrado. Bueno, son 3 posibles ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Vamos a dejarlas de momento por ahí, un segundo, para desarrollar alguna otra ecuación y ahora vamos a ver si podemos darle uso a alguna de ellas. Entonces les decía, bueno, otra ecuación que yo podría plantear acá son ecuaciones de momentos, ¿verdad? Las ecuaciones de momentos, sumatoria de momentos. Ya vimos que la sumatoria de momentos en dinámica no es tan sencilla como en estática, pero que dependiendo de cuál sea el punto que yo seleccione para calcular momentos, podría simplificarse, ¿verdad? ¿Cuál era esa condición? Recuerden, la ecuación larga dice sumatoria de momentos de las fuerzas externas es igual a sumatoria de momentos de las fuerzas
de inercia más I por alfa. Bueno, esto se cancelaba si la velocidad angular era constante, cosa que no sucede acá. Pero este término se cancela ¿en qué caso? En el caso de que las fuerzas de inercia no produzcan momento. ¿Y cuáles son las fuerzas de inercia en este problema? Recuerden que las fuerzas de inercia es el producto de la masa del cuerpo por su aceleración. Entonces, si hay dos componentes de aceleración, una tangencial y una radial, cada una de esas componentes multiplicada por la masa es una fuerza de inercia. ¿Ok? Entonces, la fuerza de inercia tiene una componente radial y una tangencial. Entonces, si yo calculo momentos en A, por ejemplo, la componente radial no produce momentos porque su línea de acción pasa por el punto, pero la tangencial sí produce. Y si lo que hago es buscar calcular momentos en el centro de masa, ¿qué sucede? Se cancelan todas. Las fuerzas de inercia no producen momento porque es el punto de acción. Entonces, bueno, y de las incógnitas que tenemos, la aceleración radial no produce porque su línea de acción pasa por el punto, solo produciría A tangencial. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular momentos, pero en G. Entonces, esto es 0. Y momentos en G, entonces produce solamente A tangencial. ¿Estamos de acuerdo? Produce un giro en sentido horario, que sería negativo, menos A tangencial por L medios. ¿Ok? Nada más. Igual a I por alfa. Pero alfa, esta componente es vectorial, o sea, tiene signo. Alfa, ¿cuál es el sentido de alfa? Es horario también, entonces es negativo. Entonces, menos I por alfa. Entonces, ven qué interesante. Tenemos A tangencial en términos de alfa. ¿Okay? El momento de inercia, vamos a indicarlo acá. Para ese momento de inercia es centroidal y se trata de una barra delgada, uniforme. Entonces, bueno, voy a cancelar primero los signos. Entonces digo que A tangencial es igual a 2 por I por alfa entre L. Ok. El momento de inercia para una barra delgada uniforme, ¿cuánto era? Un doceavo de la masa. De la masa por la longitud del cuadrado. Del cuadrado. Ok. Por alfa entre L. Ok, entonces vamos a continuar acá. Digo que A tangencial, ese 2 se pasa abajo, entonces se simplifica con el 2 de arriba y me queda un sexto, sería ml al cuadrado por alfa, mira, L, entre 6 por L, se me cancela esta así, entonces A tangencial es igual a M por L por alfa entre 6. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso es haciéndolo en el centro de masa, ¿verdad? ¿Perdón? Calculé momentos en el centro de masa, exactamente. Repasémoslo. Repasémoslo. Momentos en el centro de masa, entonces, las fuerzas de inercia no producen momento en el centro de masa. La componente A radial, su línea de acción pasa por el punto, no produce momento. Entonces solo produce momento A tangencial. A tangencial produce un giro alrededor de G en sentido horario, es negativo. ¿Ok? Entonces sería A tangencial por L medios. Y al otro lado entonces me queda I por alfa, pero alfa es la que le da el signo a esta componente y alfa es en sentido horario, entonces también es negativo.
Ok, cancelé los signos. El momento de inercia es un doceavo de ml al cuadrado. Se cancela una L de arriba con la de abajo. 2 sobre 12 es un sexto que pasa abajo. Y entonces, bueno, pasé ese 2 allá, el L a dividir. Ok, entonces tengo esto. Okay. A tangencial es igual a M por L por alfa entre 6. Y tenemos esta otra ecuación anterior, tenemos esta ecuación 1 y esta ecuación 2. ¿Ok? Si sustituyo 2 en 1, entonces tengo que M por L por alfa entre 6 menos mg coseno de zeta es igual a M por L por alfa medios. ¿Ven? La masa es un factor común en todos los términos de la ecuación. Entonces tengo L por alfa sextos. Voy a pasarlo. Vamos a ver. Ok, L por alfa, lo pongo a factor común. Por un sexto. Menos un medio. Bueno, vean, hay un menos que dejé botado acá. En esta ecuación de sumatoria de fuerzas, la aceleración tangencial va opuesta al sentido positivo. Esto es menos. ¿Estamos de acuerdo? Estoy considerando positivo para arriba, ¿verdad? Para allá. Entonces, esto era positivo. La componente del peso es negativa porque va contraria, pero esta aceleración tangencial también es negativa. Entonces, de esa ecuación 1, esto es igual a menos. ¿Ok? Entonces, ese medio pasa a sumar acá, más un medio, es igual a g coseno de zeta. Un sexto más un medio mínimo común es 6, entre 2 es 3, 1 y 3, 4 sextos, 2 tercios. Entonces, 2 tercios de alfa por L es igual a G coseno de zeta. Entonces, alfa es igual a 3 medios de G coseno de zeta entre L. Entonces, ven que interesante, ya tenemos alfa sin necesidad de recurrir a las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado que hemos planteado por ahí, ¿verdad? Ok, ya tengo alfa. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que estoy tratando de calcular? El AG tangencial. Aceleración A tangencial. Perdón, aceleración no, la fuerza A tangencial. Entonces ahora, ok, le voy a llamar 3 a esto. Puedo sustituir 3 en 2. Y entonces digo que la reacción A tangencial va a ser igual a M por L sextos por alfa, que es 3 medios de G coseno de zeta entre L. Se me cancela L. Este 3 se cancela aquí, queda 2. Y entonces tengo A tangencial es igual a mg coseno de zeta entre 4. ¿Estará bien? Revisemos a ver por cualquier cosa que no hayamos dejado algo botado. De aquí, vamos a ver, dijimos entonces A tangencial por L medios, paso el L a dividir, el 2 a multiplicar, y por alfa, y es un doceavo de ml cuadrado, 2 doceavos es un sexto de ml cuadrado por alfa, ajá, y entre L, es esto que tengo acá.
Se cancela la L de abajo con una de arriba y tengo A tangencial M por L por alfa sextos. Entonces ahora igualo eso a la ecuación 1 que tengo acá, que decía que A tangencial menos W coseno de zeta es igual a M por aceleración tangencial, donde la aceleración tangencial es alfa por L medios. Esto es negativo porque esta componente de aceleración va en el sentido negativo. Entonces, lo que hice fue sustituir esto, 2 en 1. Entonces tengo M por L por alfa sextos menos mg coseno de zeta igual a menos M por L por alfa medios. Este menos pasa a sumar acá, L por alfa, la masa se canceló en todos los términos, un sexto más un medio. Un sexto más un medio, decía, el mínimo común es 6, entre 2 es 3, 1 más 3, 4 sextos, que es lo mismo que 2 tercios. Y G coseno de zeta al otro lado. Entonces despejo que alfa es G coseno de zeta entre L por 3 medios. Sustituyo entonces 3 en 2. Y digo que la reacción A tangencial es M por L sextos por 3 medios de G coseno de zeta entre L, se cancela L, me queda mg coseno de zeta. Me queda entonces 3 sobre 6 y sobre 2, o sea 3 sobre 12, tercera de 3 es 1 y de 12 4. Ok, ahí está bien. Ahora entonces, vamos a analizar de nuevo ese problema. Vamos a ver cómo variaría esa reacción si ahora yo pongo una fuerza que golpee esa barra. Vamos a someter esa barra a la acción de una fuerza perpendicular a ella, ¿ok? Por aquí en algún lado. Y vamos a ver qué efecto tendría, cómo se modifica esta reacción con la aparición de una fuerza, que es esa fuerza con que va a golpear. ¿Está claro? Entonces vamos a hacer el dibujo de nuevo, pero ahora con esa fuerza adicional. Vean que entonces, de momento, la fuerza que hay acá se debe únicamente a ¿qué? Al peso, ¿verdad? La fuerza que hay en el apoyo se debe única y exclusivamente al peso. Pero ahora, pues, si le vamos a golpear eso con una fuerza perpendicular, pues vamos a ver cómo se vería afectado. Profe, ¿y eso se ve como una fuerza o como un impulso? Es una fuerza, nada más que es una fuerza, es una fuerza de impacto. Se analiza como fuerza impulsiva también. Ok, entonces L medios. Lo que sería como un impulso negativo. Exacto. Ok. Y la ubicación de esa fuerza la vamos a definir. Vamos a marcar su ubicación a partir del centro de masa. A partir del centro de masa, vamos a definir una variable E. E va a ser la distancia a la cual es del centro de masa a donde está aplicada la fuerza. Ok, entonces, de nuevo, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Voy a poner las reacciones en A tangencial. A radial. Vean que no fue necesario calcular A radial, ¿verdad? Para hacer el análisis. No siempre, el hecho de que haya varias incógnitas no quiere decir que tenemos que calcular siempre todas, ¿verdad?
Vamos a ver qué nos falta ahí. Tengo que poner el peso. Eso. G, la fuerza F. Okay. Vamos a indicar el ángulo zeta. Nos queda aquí. Y indicar el sentido de la aceleración angular. Y también por acá el sentido de la aceleración tangencial. Listo. Entonces, decimos que a ver, igual sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial igual a masa por aceleración tangencial. En este caso tengo A tangencial, pero también la fuerza F, en el mismo sentido, sería positivo. ¿Ya? Profe, ahí sería igual, otra vez sería menos masa por aceleración tangencial. Ajá. Sí, ya cuando le pongo, esto es como la ecuación genérica y ahora al ponerle Ok. valores, entonces sí le pongo signo. Entonces aquí menos W menos MG coseno de zeta igual a menos M por aceleración tangencial. Ajá, efectivamente negativa porque va en el sentido opuesto. Y vamos a ver, digo que A tangencial más F menos mg coseno de zeta es igual a menos m por alfa por L medios. ¿Ok? Eso va a ser mi ecuación número 1 esta vez. ¿Ok? Y ahora hago sumatoria de momentos. Igual, sumatoria de momentos en el punto G. ¿Verdad? De las fuerzas externas va a ser igual de una vez a I por alfa, ¿verdad? Ya sabemos que las fuerzas de inercia no producen momento en G. Entonces, fuerzas externas que producen momento alrededor de G sería A tangencial, en sentido horario sería negativo, menos A tangencial por L medios, pero ahora también la fuerza F. Pero la fuerza F sí produce un giro antihorario, sería positivo, más F por E. ¿Ok? Más F por E. ¿Qué más? Nadie más produce momentos. Entonces, I por alfa, de una vez I, que es un doceavo de ml al cuadrado. Alfa es en sentido horario, sería negativo, entonces esto es menos, ¿ok? Por alfa. Esto va a ser mi ecuación, bueno, vamos a ver si lo simplificamos. De momento está bien, mi ecuación número 2. Ok, esa es mi ecuación número 2. ¿Qué despeje podríamos hacer ahora? Tal vez a diferencia de lo que hicimos la vez pasada, podemos despejar f de la ecuación número 1 para sustituirlo en esta. Como está multiplicado por algo. Entonces digo, de la ecuación 1, voy a decir que f es igual a mg coseno de zeta, que pasa a sumar, menos m por alfa por L medios, menos A tangencial. ¿Ok? Ahora sustituyo 3 en 2. Entonces digo, menos A tangencial por L medios, más F, que es esto,
mg coseno de zeta menos m por alfa por L medios menos A tangencial, todo multiplicado por E, es igual a menos 1/12 de ml cuadrado por alfa. ¿Estamos bien? ¿No hay ningún error por ahí? Ok, vamos a multiplicar todos los términos de acá. Entonces digo menos A tangencial por L medios más mg coseno de zeta por E menos m por alfa por L medios por E menos A tangencial por E igual a menos 1/12 de ml cuadrado por alfa. Voy a agrupar los de A tangencial. Ajá. Entonces, A tangencial por L medios menos E negativo. L Ahí no medios sería... más E y menos Ajá, afuera. Ajá. Va a ser igual entonces a mg coseno de zeta pasa a restar por E. M por alfa por L por E entre 2 pasa a sumar. Y este término que ya está ahí, menos un ml cuadrado por alfa entre 2. Ok, entonces digo ahora que vamos a ver qué aquí tengo el factor común de la masa, todos los términos. Profe, profe, hay un error porque yo puso menos 1/2 y es menos 1/12. Este término, ¿verdad? Desde aquí viene el error. Gracias. Ajá. Gracias. Ok. Vamos a ver cuántos términos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Está bien, no dejé ninguno. Ok. Entonces ahora digo que A tangencial. Me voy a multiplicar por menos 1 toda la ecuación para dejar A tangencial positivo. Entonces sería mg coseno de zeta por E. Voy a ponerle el E mejor aquí, ¿verdad? mg por E por el coseno de zeta. Menos m por alfa por L por E entre 2 más m por L al cuadrado por alfa entre 12 y todo dividido entre L medios más E. ¿Estamos bien? Ok. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Quiero ver si existe alguna ubicación para este punto en donde el efecto de la fuerza F no tenga ninguna repercusión en A tangencial. O sea, en otras palabras, quiero ver si para algún valor de E, esta reacción me da exactamente igual de lo que me dio antes, igual a esto. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer? Repito, quiero ver si existe algún punto. Ya sabemos que esta es la fuerza con que voy a impactar esa barra. Entonces, quiero saber si existe alguna posición, ¿verdad? Le voy a llamar al punto, le voy a llamar P. Alguna posición posible para P en donde la fuerza F no influya en la reacción A tangencial. ¿Qué podría hacer con eso? Igualando la que tenemos a la Igualando el A tangencial. tangencial original a este, efectivamente. Efectivamente. Entonces, a esta ecuación le vamos a llamar número 4. Bueno. Vamos a traer papel.
Entonces, el A tangencial original vamos a ver, sin aplicación de la fuerza F, A tangencial nos dio mg coseno de zeta entre 4, si no me equivoco, vamos a ver, sí, Sí, entre 4. entre 4. Con F aplicada, nos dio esa expresión mucho más grande que dice que A tangencial es mg por E por el coseno de zeta menos m por alfa por L por E entre 2 más m por L al cuadrado por alfa entre 2 y todo dividido entre L medios más E. Profe, ¿Sí? ahí en el SML al cuadrado por alfa no es entre 12. Entre 12. Al rato, yo no sé por qué estoy dejando botado ese. Sí, sí. Sí. Estoy dejando botado ese uno. Gracias. Ok, entonces, vamos a ver. El último número de ecuación por ahí fue 4. La otra por ahí. Vamos a llamarle a estas ecuaciones 5 y 6. Okay, entonces ahora igualamos. Cinco y 6. Entonces digo que mg coseno de zeta entre 4 es mg por E por el coseno de zeta menos m por alfa por L por E entre 2 más m por L cuadrado por alfa entre 12, todo dividido entre L medios más E. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que despejar de aquí? E. E. Entonces, para ello voy a pasar esto al otro lado. Vamos a ver. No. Y si saca el E ahí a factor común. G a factor común. No, E. E. Es que Digamos, este término no está bueno, multiplicado por E. es que hay una división que creo que no. Ajá. Vamos a ver. Todos los términos tienen masa, ¿verdad? ¿Lo vieron? Sí, puedo ir todo entre la masa, porque esto es una multiplicación, no es No, masa. es una división, Es no, una más bien. división, Es profe. una división, ajá. Entonces, como es una división, puedo dividir todos los términos entre la masa. La masa se me va. Para ver qué otra simplificación podemos hacer. Términos semejantes no hay. Vamos a ver. Voy a pasar a multiplicar esto acá. L medios más E por G coseno de zeta entre 4, ¿verdad? Sería entonces G por E coseno de zeta
menos alfa por L por E entre 2 más alfa por L al cuadrado entre 12. Multiplico cada término a la izquierda y me queda entonces G por L coseno de zeta entre 8, el primer término. El segundo término, G por E coseno de zeta entre 4. G por E coseno de zeta menos alfa por L por E entre 2 más alfa por L al cuadrado entre 12. Términos comunes, este con este. Entonces digo que G por L coseno de zeta entre 8 va a ser igual a G por E coseno de zeta sería por una unidad menos un cuarto. Sería 3 cuartos. 3 cuartos de G por E coseno de zeta menos alfa por L por E entre 2 más alfa por L al cuadrado sobre 12. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Todo multiplicar todo Por 2. por 12 Ah, bueno, sí. para ver. No, es que con 8 se me va. Un mínimo común denominador, vamos a ver, sería 32, 8, 40. A ver, 12 por 8, 96. 96 entre 8 me da 12. 12 G por L coseno de zeta. 96 entre 4, 24. Ajá. 24 por 3, 72. 96 entre 2, 48. Y 96 entre 12, 8. ¿Verdad? Todo estaría dividido entre 72, pero entonces multiplico, perdón, entre 96. Entre Entonces 98. multiplico por 96 toda la ecuación y entonces se me cancela ese denominador. ¿Ok? Ok, vamos a despejar E. Ahora sí, son estos dos términos los que tienen E. Entonces digo que 72G por E coseno de zeta menos 48 alfa por L por E. Vamos a ver si lo dejara ahí, entonces sería igual al otro lado 12G por L coseno de zeta y menos 8 alfa por L al cuadrado. A ver, revísenme ahí. 72G por E coseno de zeta menos 48 alfa por L por E. Entonces los dejo, Sí. los dejo de este lado y paso los otros al otro lado. 12G por L coseno de zeta y este 8 pasa a restar, menos 8. Entonces ahora E a factor común por 72G coseno de zeta menos 48 alfa por L es igual a 12G por L coseno de zeta menos 8 alfa por L al cuadrado. Entonces ahora despejo que E es eso, 12G por L coseno de zeta menos 8 alfa por L al cuadrado. Todo dividido entre 12G coseno de zeta. No, entre 72G.
entre 72, ajá, 72G coseno de zeta menos 48 alfa por L. Ok, este sería el valor de E. Ok. Vamos a ver si podemos simplificarle algo a eso. Yo ya sé, no, ya ver. Creo que los dos comparten un mínimo como un múltiplo, creo que es de 3 medios. El Mínimo 12 y el común. 8 y el 72 y el 48. No sé si se puede simplificar un poco ahí. Ajá, la L no es factor común. Sí, pero no es mucho lo que podemos hacer. Bueno, factor común L arriba. Mm, mm. Está bien, está bien. Podríamos tratar de buscar una expresión más corta aplicando una ecuación más. A ver, realmente la ecuación que nos quedó muy larga fue la del segundo análisis, ¿verdad? Con F aplicada, que es esta. Entonces, vamos a revisar un toque. Eso fue de aquí. Ok, veamos. Lo que sucede es que esta tal vez se nos está haciendo muy grande para despejar. Por lo que se nos hizo grande esa ecuación fue por el hecho de que ahora está la fuerza F que antes no estaba. Nosotros calculamos momentos en G. Pero ¿qué pasaría si en vez de calcular momentos en G más bien lo hacemos en A? Podríamos tener, ya tenemos una ecuación donde aparece F, que es esta, ¿verdad? Pero si más bien aplicamos momentos en A para que A no aparezca, vamos a ver. Pero entonces ahí no había que contemplar los momentos de las fuerzas de inercia. Sí, está bien, no hay problema. Veamos. Voy a decir sumatoria de momentos en A, ¿verdad? De las fuerzas externas es igual a sumatoria de momentos en A de las fuerzas de inercia más I por alfa. Profe, una consulta. ¿Por qué ¿Sí? es que por qué estamos cambiando lo que es lo que no sirve de ese valor de No tiene nada malo, no tiene nada malo. Lo que pasa es que me está dando una expresión demasiado larga y yo quisiera ver si puedo sacar una más concreta, porque es que el problema es que aquí depende de alfa. Ajá. Depende de alfa, lo hemos despejado totalmente, ¿verdad? Entonces todavía no está resuelto esto, ¿verdad? Entonces necesito alguna ecuación más. Entonces por eso ahora se me ocurre calcular entonces una ecuación más sería la de momentos, ¿verdad? Porque ya tenemos fuerzas, ¿verdad? Entonces lo único que nos queda para hacer una diferencia es momentos en otro punto. Entonces, momentos en A, produciría momentos en A, vamos a ver, el peso, la componente tangencial, ¿verdad? Que sería entonces mg coseno de zeta por L medios. El giro que produce ese horario es negativo. La fuerza F produce un momento que sería positivo porque el sentido es antihorario, más F. ¿Cuál sería la distancia? Hasta el punto A. L medios más E. L medios más E. L medios más E. ¿Ok? Solo esas dos fuerzas producen un momento, es igual. Las fuerzas de inercia, ¿cuáles son? Bueno, masa por aceleración tangencial y masa por aceleración radial. Son las fuerzas de inercia.
Masa Pero por masa por aceleración aceleración radial no radial. produce momento, Ajá. solo la tangencial. Entonces tengo masa por aceleración tangencial por L medios, ¿verdad? Pero esa aceleración tangencial viene para acá, entonces el giro que produce es horario, sería negativo. ¿Ok? Y ahora más I por alfa, pero alfa es en sentido horario, es negativo, entonces menos I por alfa, donde I es un doceavo de ml cuadrado y aquí alfa. ¿Ok? Ahora sí, entonces Y de ahí sería despejar alfa. sería despejar alfa. Vamos a ver, voy a este término, que es una constante, que es L medios más E, le voy a poner un nombre para que no me quede tanto término en la ecuación, porque al final de cuentas podríamos averiguar este término. A esto le voy a llamar B. ¿Ok? Entonces, esto le llamo B. Aquí tengo M. Ok, esto tenemos que sustituirlo. Bueno, voy a ir ordenando. Entonces, voy a poner aquí primero ese término. F por B menos mg coseno de zeta por L medios. ¿Verdad? Vamos a ver por qué es menos. Era menos porque es el momento que produce alrededor de A y esa componente es negativa. Ok. Aquí tengo entonces la aceleración tangencial, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la aceleración tangencial? Alfa por L medios. Alfa por L medios, multiplicado por ese otro L medios, ¿verdad? Y menos un doceavo de ml cuadrado por alfa. Ok, términos comunes aquí. ml cuadrado por alfa y este vean que es ml cuadrado por alfa también. Entonces, vamos a ver, este me queda un cuarto y un doceavo. Entonces, m menos m por L cuadrado por alfa por un cuarto más un doceavo. Esto sería entonces un cuarto más un doceavo, mínimo común es 12, entre 4, 3. 3 y 1, 4 doceavos, o sea, un tercio. ml al cuadrado por alfa entre 3. Ok. Vamos a ver si puedo simplificarla un poco más. Ok. Veamos la ecuación de fuerzas tangenciales. Esta ecuación. F mg coseno de zeta bueno, aquí está. F menos mg coseno de zeta. Vamos a ver qué nos sirve para sustituir una en otra. Vamos a ver. Mg coseno de zeta. F por A tangencial por alfa medios.
M por L por alfa. Ok, vean. Vean la ecuación número 1. Esta ecuación número 1 voy a multiplicar la ecuación número 1 por 2. Entonces digo que M por L por alfa, ¿verdad? Multiplicarlo por 2 va a ser 2 veces A tangencial más 2F menos 2mg coseno de zeta. Le llamo esto ecuación número 1. ¿Cuál es el último número definido? El 6, creo. 6. Ecuación número 7. Y entonces voy a sustituir 7. Vamos a ver. Esta va a ser 8 y esta va a ser 7. Profe, ahí ese M por L por alfa es negativo, ¿no? Este M por L por alfa es el de acá. Ok, entonces sí, sí está bien. M por L por alfa. A tangencial está positivo, positivo, negativo, todo multiplicado por 2. Ok, entonces ahora voy a sustituir esto aquí. Aquí tengo M por L por alfa, nada más que va a ser esto por un L más. Sustituyo Creo que está ahí. 8 La guantera. en 7. Entonces digo FB menos MG por L medios por el coseno de zeta. No se aprecia en la hoja. Sí, profe, ahí no se ve. Así, vamos a ver. Entonces, FB menos MG por L medios coseno de zeta es igual a menos M por L por alfa sería esto. Sería por L tercios. Vean así, L tercios por esto me da esto. ¿De acuerdo? Entonces, por 2A tangencial más 2F menos 2mg coseno de zeta. Ok, ahora sí, desarrollo eso. FB menos mg por L medios coseno de zeta es igual a 2A tangencial por L entre 3 más 2F por L entre 3 menos 2mg por L por el coseno de zeta entre 3. mg coseno de zeta, L tercios 2. Ok, términos semejantes aquí. mg por L coseno de zeta, mg por L coseno de zeta. Aquí tengo estos dos. Entonces digo F por B. Me lo traigo acá. Digo entonces más mg por L coseno de zeta. Si multiplica todo por 3, profe, para que desaparezcan esos. Sí. Sí, vamos a ver. Bueno, sí, voy a hacerlo de una vez. Entonces tengo 3FB menos 3mg por L medios coseno de zeta igual a 2A tangencial por L más 2F por L menos 2mg por L coseno de zeta.
Ahora sí sumo este término con aquel. Entonces tengo 3FB. Aquel pasa a sumar. Entonces digo mg por L coseno de zeta a factor común por este término sería 2 y este sería 3 medios, ¿verdad? Negativo, es así. Revisemos. 2 mg por L coseno de zeta, 2 mg por L, y este es 3 medios, ¿ok? Igual a 2 veces A tangencial por L más 2F por L. 2 unidades son 4 medios. 4 menos 3, un medio. Entonces, 3FB más mg por L coseno de zeta entre 2. Es que ven que lo interesante es que ahorita ya esto no depende de alfa. ¿No ven? No depende de alfa esta relación. Que la anterior sí. La anterior nos había quedado en términos de alfa. Entonces, ya esta está mejor. Es 2A tangencial por L más 2F por L. Ok. Entonces ahora lo que voy a despejar es A tangencial de aquí. A tangencial digo que es, vamos a ver, primero aquí quedaría 3F por B menos 2F por L. Voy a poner los dos términos de F juntos. Más mg por L coseno de zeta entre 2. Y todo dividido entre 2L. ¿Está bien? Revisen a ver si no me equivoqué. 3F por B menos 2F por L. Porque pasa al otro lado. Ajá. Sí, sí. Más mg por L coseno de zeta entre 2. Entonces me queda aquí solo esto, 2A tangencial por L. Entonces paso a dividir el 2L. Ok, entonces ahora sí, esta expresión es la que voy a igualar a la tangencial anterior. Y la tangencial anterior, el inicial era mg coseno de zeta entre 4, ¿verdad? Era. O mg por L, ¿cómo era? Sí, mg coseno de zeta entre 4. Entonces ahora sí los igualamos, estas dos expresiones. La incógnita, ¿cuál sería la incógnita ahí? Que estamos buscando. Sería Que está dentro B. de B. Es B. Es B que, Sí. que luego ahí sale E, exactamente. Ok, entonces tengo que 3F por B menos 2F por L más mg por L coseno de zeta entre 2 entre 2L es igual a mg coseno de zeta entre 4. Paso a multiplicar el 2L, entonces tengo 3FB menos 2F por L más mg por L coseno de zeta entre 2 igual a 2 mg por L y con el 4 abajo me queda mg por L coseno de zeta entre 2, ¿verdad? El 2L, mg por L coseno de zeta, el 2 se canceló con uno de abajo. Ahora estos dos términos tienen el mismo signo, está bien, no he dejado ningún signo perdido por ahí. Ok,
Fíjense a ver si no he dejado algún signo. Lo que hice fue igualar esta expresión a esta. Positivo, negativo, positivo. ¿Está bien? Ok, entonces, ¿qué pasa con esto? Se cancelan. Te lo paso a restar y eso se me cancela. Profe, eso no sería L2. ¿Ah? LL2. Es que usted ¿Cuál? pasó a multiplicar 2L por MG por coseno de cita entre 4. Sí, sí, está Ajá. bien. Ah, Y bueno, aquí sí, no había perdón. L. Aquí no Sí, sí, había sí, L. perdón. Ajá, Sí, está bien. sí, sí. Ok, entonces, ¿qué me queda? 3F por B es igual a 2F por L. Entonces, B es igual a 2/3 de L. O sea que si yo aplico entonces, si aplico la fuerza a esa distancia, vamos a traer el dibujo aquí, esto es B, a 2/3 de L, no tendría ningún efecto la fuerza F. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sería E? E es B menos L medios, ¿verdad? O sea, 2/3 menos 1/2 por L. Mínimo común es 6, entre 3 es 2, por 2, 4. 4 y 6 entre 3 es 2. Perdón, 6 entre 2 es 3. 4 menos 3, 1/6. E es igual a L sextos. Entonces, ese es el centro de percusión. Centro de percusión. Si yo aplico entonces la fuerza justo en este punto, a 2/3 de L, resulta que entonces la componente o la reacción A tangencial se mantiene exactamente igual. ¿Qué quiere decir Que que se si no mantenga estuviera igual la que fuerza. cuando no estaba la fuerza? Que no va a producir ningún efecto ahí, no vamos a sentir golpe. ¿Está claro? Profe, ¿es 2/3 desde el origen hacia la punta o de la punta Entonces, desde el hacia... origen hasta acá es 2/3 o 1/6 de aquí para acá. Ya. Bueno, voy a pasarles un videito que tengo sobre eso. Profe, ¿puedo poner la última hoja, por favor? Sí. ¿Qué me dice cuándo para ponerles el video? Puedo ponerlo ya, profe, ya le tomé una captura Ok. de pantalla. Perfecto. Entonces, ¿Alguna vez se ha preguntado por qué los tenistas hasta acá siempre buscan golpear en el mismo punto de su raqueta? ¿se escucha el sonido? Sí. Ok. Sí, profe. ¿O se ha preguntado por qué para lograr un jonrón los beisbolistas siempre buscan pegarle la pelota en el mismo punto del bate? ¡En dirección hacia el jardín derecho! ¡A lo profundo! Esto es debido a que los tenistas y los beisbolistas siempre buscan impactar en el centro de percusión de sus instrumentos. Pero, ¿qué es exactamente el centro de percusión? Es aquel punto que hace que el momento de giro sobre el agarre o eje de rotación del instrumento sea cero. En términos más generales, sería el punto en el cual, tras el impacto con la pelota, logramos la mayor transferencia de fuerza. Para un deportista, esta práctica y la experiencia, lo que lo hace siempre acertar en el punto de percusión de su instrumento. Si alguna vez has practicado tenis o béisbol, te habrás dado cuenta que tu cerebro reconoce el centro de percusión porque es el punto donde te sientes más cómodo al golpear y donde sientes mayor transferencia de fuerza. Nos podemos ayudar de esta simulación.
donde podremos imaginar que un bateador golpea una pelota con el bate AB. Profe, tal vez si hace el video un poco más pequeño, creo que... Ajá, para que mejore ahí. Ajá. Sí, es que se ve solo como una parte. Eh, es que no sé por qué salió una ventanita aquí. Yo no sé si ustedes están Ahí, viendo. ahí se ve perfecto, profe. Ahí sí. Ajá, así se ve bien. Ok. El centro de percusión y el punto A, que es donde está agarrando el bate, no se mueve, pero sí golpearía en otro punto aparte, sería el bate CD, donde podremos apreciar que el punto D donde él tiene sujetado el bate se mueve. Esto le generaría unas vibraciones con las que tendría que lidiar. En conclusión, los deportistas buscan impactar en el centro de percusión de sus instrumentos para lograr la mayor transferencia de fuerza posible a la pelota y además para disminuir el número de vibraciones que tienen que soportar en sus muñecas y así evitar lesión. Debido a que se golpea fuera del centro de percusión, el agarre del bate comienza a oscilar. Estas son las vibraciones que experimentaría la muñeca del bateador. Cuando se golpea en el centro de percusión del bate, el agarre del bate tiende a quedarse en el mismo punto y no a oscilar, como se puede apreciar en el video. Aquí se puede apreciar la diferencia cuando se golpea fuera del centro de percusión y cuando se golpea dentro del Ven qué interesante esto. Ahí ese bate está colgando de una cuerda ahí, que no se ve. Probablemente un hilo de pescar. Entonces, ven qué interesante. Si se golpea en cualquier punto, se puede apreciar la diferencia cuando se golpea fuera se del mueve centro de todo. percusión y cuando se golpea dentro del centro de percusión. Pero al golpearlo, pasó demasiado rápido. Aquí se puede apreciar la diferencia Al golpearlo en el centro de percusión, entonces, aunque el apoyo está libre de moverse, ¿verdad? El punto donde está sujeto a esa cuerda, no se mueve. El agarre del bate tiende a quedarse en el mismo punto y no a oscilar, como se puede apreciar en el video. Profe, Esa es la diferencia cuando se golpea fuera del centro de percusión y cuando se golpea dentro del centro de percusión. Ok, bueno, eso es lo que quería que vieran ahí. Pero ahora vamos a ver que existe una manera mucho más sencilla de calcular la ubicación del centro de percusión. Y es que yo no puedo generalizar que para cualquier objeto de longitud L, el centro de percusión está ubicado a 2/3 de L a partir de la base. ¿Por qué no puedo generalizar eso? Porque este análisis se basa en, vean que calculamos un momento de inercia particular. ¿Es el momento de inercia de qué figura? De una barra delgada uniforme. ¿El bate de béisbol será una barra delgada uniforme? Definitivamente no lo es. No. ¿Ok? Entonces su momento de inercia no es un 1/12 de ml cuadrado. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa cambia en el análisis? Que nosotros hemos considerado el centro de masa justo a la mitad de la longitud. En el bate de béisbol, el centro de masa está más hacia abajo, ¿verdad? Más hacia la punta, porque es ahí donde se hace más grueso. Entonces, quiere decir que este análisis hay que calcularlo para cada objeto y entonces necesitamos conocer la ubicación de su centro de masa y el momento de inercia. ¿Ok? Entonces vamos a ver que existe otro procedimiento más sencillo
para realizar ese cálculo. Para ello vamos a basarnos en el concepto de momentum angular. ¿Se acuerda? Yo me refería a ese término, momentum angular, hace 15 días cuando vi por primera vez la parte de métodos de energía. ¿Recuerdan qué era el momentum angular? Que la energía cinética, les decía que la energía cinética de un elemento que se traslada y que gira, o incluso cuyo centro de masa tiene velocidad y también hay rotación, entonces tiene dos componentes. Un medio de m por v cuadrado más un medio de ¿qué era? La componente Omega rotacional de la energía cinética. Omega por... Y por omega cuadrado. Y por omega cuadrado. ¿Okay? Pero yo les decía que este término es igual a I por omega. Y esto se le llama H, que es momentum angular. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Si yo tengo esa misma barra que analizamos antes, el momentum angular calculado en el centro de masa es I por omega. O sea, un doceavo de ml cuadrado por omega. Pero si yo decido calcular el momentum angular en un punto diferente, entonces el momentum angular en un punto diferente de G, por ejemplo en A, entonces dice que es igual a HG más, voy a expresar literalmente esto y luego ponemos las variables que corresponden, más el momento producido por la cantidad de movimiento lineal. ¿Qué era la cantidad de movimiento lineal? Un impulso, ¿no? No, ¿cómo se definía la cantidad de movimiento lineal? Ya eso lo vimos. La masa por la velocidad. El producto de la masa por la velocidad, exactamente. ¿Verdad? Alrededor de ese nuevo punto. O sea, en ese caso, A. En otras palabras, la cantidad de movimiento lineal se le llama L, ¿ok? Y L es el producto M por V, pero esto es un vector, ¿ok? Entonces, veamos. ¿Y esta velocidad de quién es? Esto es la velocidad del centro de masa. Entonces, veamos. Regresamos acá. HA. Hola. Voy a poner aquí el vector velocidad angular. Ah, ok. ¿Sí? What? ¿Cuál es la velocidad HP. del centro de masa? ¿Qué velocidad tiene el centro de masa? Tangencial.
es tangencial, ¿verdad? Es una velocidad así. Esto es la velocidad del centro de masa. Vamos a ver, esta distancia aquí es L medios. Profe, este análisis es para cualquier objeto. Para cualquier objeto. Ok, L medios. Ok, entonces, HA, el momento angular en G, ya vamos a hacerlo primero entonces. En G, ya lo pusimos acá, que es 1/12 de ml cuadrado por omega, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cuánto es en A. Entonces dice que en A es dice que es Hg más, dice, el momento producido por la cantidad de movimiento lineal alrededor de, en ese caso, del punto A. Entonces, la cantidad de movimiento lineal sería así, m por v. El momento alrededor de A sería m por v por L medios. ¿Ok? M por v por L medios. Hay que tener cuidado porque esto, como tiene componentes vectoriales, tiene signo. En este caso, vean que omega es en sentido horario, entonces yo podría considerar positivo el sentido horario, y entonces en ese caso esta componente es positivo. Pero esta componente produce un momento también en ese mismo sentido horario, entonces tienen el mismo signo. Entonces, o los dos son positivos o los dos son negativos, por la convención de signos que yo utilice. Entonces, lo cierto es que en este caso particular se suman, pero podría ser que si estoy calculando el momentum angular en otro punto, no sean los dos con el mismo signo. Ok, pero esta velocidad Profe, una ¿cómo se consulta. calcula? Profe, una consulta. ¿Por qué está ahí ese L medios? Porque L medios es el brazo de palanca, porque dice, es el momento producido por la cantidad de movimiento lineal, ¿verdad? Entonces, como que si fuera el momento de una fuerza, la fuerza por la distancia. Sí. ¿Ok? Sí, es que ha puesto otra cosa en vez de... ¿Y la velocidad, cómo se calcula esa velocidad tangencial? Omega por R. Ajá, ¿y cuál es el radio? L medios. L medios. Entonces, digo que esto es 1/12 de m por L cuadrado por omega más 1/2 por 1/2 es 1/4 de m L por L cuadrado por omega. Entonces, 1/12 más 1/4. 12 entre 4 es 3. 1 más 3, 4/12. 1/3. Es ml cuadrado por omega entre 3. ¿Ok? Eso es el momento angular en el punto A. Hasta el momento, nada tiene que ver esto con centro de percusión, ¿verdad? Pero necesitaba ver esto del cálculo del momentum angular en cualquier punto. ¿Ok? Si es en el centro de masa, entonces nada más es I por omega. Pero si es en cualquier otro punto, entonces yo tengo que, va a ser la suma, ¿verdad? Esto se parece a algo como al traslado de momentos de inercia de ejes paralelos, ¿se acuerdan? Entonces, tengo que trasladarlo y para ello, entonces va a ser la suma del momentum en el centro de masa más el momento que produce la cantidad de movimiento con respecto a ese punto. Uno más. ¿Qué pasaría si defino un punto por acá ahora? Y ese punto le llamo P. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se calcularía el momentum y vamos a ver, ese punto P va a estar ubicado a una distancia E. ¿Ok? Ahí. Entonces, vamos a calcular el momentum angular en el punto P. Como no es el centro de masa, entonces va a ser el mismo cálculo que antes. Va a ser el momento angular en el centro de masa más
el momento producido por la cantidad de movimiento lineal alrededor de ese punto. ¿Ok? Entonces, la cantidad de movimiento lineal M por V. ¿Cuál sería el brazo de palanca? Ahora estoy calculando momentos no en A, sino en P. Sería L medios más E. O B. B, digo. Ajá. No, porque es el momento que produce esto alrededor de este punto. Ah, entonces solo por E. Es M por V por E. ¿Ok? Pero vean que esto tiene, ¿qué sentido tiene este? Este es en sentido horario, ¿verdad? ¿Y esto en qué sentido es? También. ¿Seguros? Esta, imagínselo como que si fuese una fuerza. ¿Qué momento produce esto alrededor de este punto? ¿Qué es? Es antihorario porque es contraria. El giro es contrario, exactamente. Este es horario. ¿Ok? Entonces, tienen signo contrario. Entonces, si yo considero positivo este es negativo y viceversa. No, profe, ¿puedo repetirlo? Es que no entiendo porque, bueno, ahí con los dibujos los está poniendo en la misma dirección, ¿no? Sí, la fuerza está, bueno, el equivalente, ¿verdad? Estoy hablando de como que si fuera una fuerza. Ajá, ajá. Si Es esto que, fuese profesor, se una equivocó. fuerza, llamémoslo que es la fuerza F1. ¿En qué sentido es el momento que produce la fuerza F1 alrededor de A? Horario. Horario. ¿Y en qué sentido es el momento que produce la fuerza F1 alrededor de P? Ah, ahí sí, antihorario. Antihorario, ¿lo ve? Ah, bueno, pero es que entonces ahí el dibujito de las flechas en la parte de abajo las hizo iguales, Las hice digamos. al revés, las hice al revés. Para ver, esto aquí. No, está bien, está bien. La primera sí, pero la otra iría hacia el Ah, sí, otro es que lado. las puse igual, sí, las puse igual. Ajá. Profe, lo que no entiendo es lo siguiente. En la primera parte lo hicimos con respecto al punto A. Ajá. Ahora lo estamos haciendo respecto al centro de... Sí, estoy calculándolo en un punto cualquiera. De casualidad le puse el mismo nombre que antes, pero estoy calculándolo en un punto cualquiera P, pero lo importante de este punto, de este nuevo punto, es que está por debajo del centro de masa. Al estar por debajo del centro de masa, entonces el giro que produce la cantidad de movimiento lineal alrededor de ese punto es contrario al sentido del momento en el centro de masa. ¿Ok? Entonces... ¿sí? Pero asumiendo que en ese punto P se va a ejercer la fuerza. Exactamente. No. Sencillamente, solo eso. De momento, como le digo, todavía nada tiene que ver esto con centro de percusión. Solamente les estoy enseñando a calcular el momentum angular en diferentes puntos. Entonces, repasando nuevamente, el momentum angular en el centro de masa es I por omega. Y en cualquier punto diferente al centro de masa es el HG más el producto de la cantidad de movimiento lineal, que es M por V, por la distancia hasta ese punto en donde lo estoy calculando. Eso es el momento de la cantidad de movimiento lineal alrededor de ese punto. Ah, ok, es porque es el ¿Okay? respecto al punto P. ¿Ok? Entonces estoy calculando momentos en P. Entonces el momento en P es el HG más M por V por E. ¿Ok? Entonces, voy a considerar este sentido positivo, entonces este sería negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, dice HG es menos 1/12 de ml cuadrado por W. Este sería entonces más M por V, pero V es omega por L, ¿verdad? Por E. ¿Estamos bien? ¿Por ¿Sí? qué ahí sería L? ¿Por qué omega por L por E? Porque esto es la velocidad del centro de masa. Bueno, por L Ajá. medios. Ajá, Omega exacto. por L Okay. medios. Ajá. Ok, ajá, ahí Esto es sí. V. Ajá. Omega por L medios. Ok. Entonces, resulta que ahora sí voy a introducir el tema de centro de percusión. Ven qué sencillo, ven qué sencillo esto dice. El centro de percusión es el punto en donde la cantidad
vamos a decir, es el punto P, ¿ok? En donde la cantidad de movimiento angular entonces HP es 0. ¿Ven qué interesante? Entonces, si digo que HP es 0, entonces esta expresión es 0. Entonces digo que menos 1/12 de ml cuadrado por W más m por omega por L entre 2 por E es igual a 0. Se me cancela, vamos a ver, la masa. Puedo multiplicar por 2, aquí me queda 6. Mira, puse V, esto es L cuadrado. Se me cancela una L y se me cancela omega. ¿Ok? Entonces, ¿qué me queda? E igual a L sextos. El mismo resultado al que llevamos con ese procedimiento mucho más largo ahí de calcular aquel punto en donde la fuerza en la dirección tangencial en el punto A fuese 0, pero llegamos exactamente al mismo dato. 1/6 de aquí para acá, que va a ser lo mismo que 2/3 de aquí hasta acá. Profe, una pregunta. ¿Sí? Eso que acabamos de hacer de, digamos, en calcular HA y HP, ¿verdad? Entonces, si el punto está por debajo del centro de gravedad, el momento es negativo y si está por encima es positivo. Es respecto al G. Siempre. Ajá, pero entonces vean que si yo calculo momentos aquí, un punto por encima de G, nunca se va a hacer 0. Llamémosle este punto Q, un punto totalmente genérico, ¿verdad? A una distancia C, digamos. Si yo calculara momentos en C, ¿qué sería? Sería HG más M. Profe, ¿puedes subir un poquitito la hoja? Ajá. Veamos. Estoy diciendo un punto genérico, es que ahora no ven esta. Primero aquí. Este punto Q a una distancia genérica C desde el punto A, ¿verdad? Profe, o ponga la hoja ahí a la derecha, ahí como por donde está el monitor, ahí se ve bastante espacio todavía. Perfecto. Ajá, exacto, ahí. Perfecto. Gracias. Entonces, voy a calcular ahora momentum angular aquí, en Q. Perdón, en Q. Q. C es la distancia. Entonces digo que el momento angular en Q es igual a HG más M por V por la distancia. ¿Ok? Pero ¿cuál distancia? ¿Cuál es la distancia? Si estoy calculando momentos acá, es calcular el momento que produce este M por V alrededor de este punto. La distancia que necesito es esta, de aquí. ¿Cierto? Para calcular momentos en Q. M por V por esa distancia que sería L medios menos C. ¿Está bien? Ok. ¿Cuál es el sentido de este HG? Ya sabemos que es el sentido de la velocidad angular. Este es el sentido horario. Y el momento que produce esta cantidad de movimiento lineal alrededor de Q, ¿en qué sentido es? Horario. También es horario. Entonces, vean que sin importar dónde esté el punto Q, ¿verdad? Porque no puede ser 0. El valor más grande que tiene C sería tender a 0, ¿verdad? Que C sea L medios. Entonces esto sería 0 y esto daría positivo. Y si es menos que L medios, esto me va a dar menos que 1, pero siempre va a ser positivo. Entonces esto siempre va a ser mayor que 0. Nunca se va a hacer 0. En cambio, del centro de masa hacia abajo ya empieza a producir momentos negativos. En un punto cualquiera que esté por debajo de G, ya el momento que produce la cantidad de movimiento lineal es contrario a este. Entonces, o sea, nunca puede haber un punto general, siempre el centro de percusión va a estar por debajo del centro de masa.
Ok. ¿Está bien? Disculpe, ¿qué me iba a preguntar? No, era eso, que entonces el centro de percusión siempre tiene que estar después del centro del Siempre punto va a estar del después centro del de gravedad. centro de masa, exactamente. Siempre va a estar después del centro de masa. Entonces, de nuevo, si usted revisa el diseño del bate de béisbol, ¿verdad? Vamos a ver, si él mide L medios está aquí. Definitivamente el centro de masa está más abajo, ¿verdad? Pero ¿cuánto más abajo? No sé, va a estar tal vez algo como por aquí. Y el centro de percusión va a estar todavía más abajo. Por eso el punto donde se golpea está más o menos en esa zona. ¿Está claro? Ujú. Ya se nos hizo muy tarde. Voy a subirles, bueno, tengo que, ahora se me acumularon 2 videos. Tengo que subir el video de la semana pasada.